Jesús. ¿Cómo está? Bien, bien. Me gusta verlo. ¿Necesitan alguna presentación? No. Bueno, iniciamos la actividad de esta mesa. A continuación, el doctor Wolfi Cotton nos va a presentar la iniciativa de Ley de Cultura para la Ciudad de México. Él es un investigador del INAH que se ha encargado o se ha especializado en temas específicamente sobre derechos culturales y también gestión de patrimonio cultural. Sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida al doctor para que pues nos presente esto. Para que exprese su rollo, iba a decir. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Mire, la verdad es que será una plática espero que sea una plática muy cercana, muy amena, nada de formalidades y esas cosas. En primer lugar porque pues no represento a ninguna institución, en este caso del gobierno de la ciudad. Mi planteamiento es derivado de la experiencia que he tenido del trabajo en estos procesos legislativos. Entonces les voy a contar qué es lo que ha sucedido y cuál es el estado de la cuestión, en dónde estamos en este momento con relación al tema de los derechos culturales. Miren, yo empezaría diciendo que el problema de los derechos culturales es un problema que a mí personalmente me preocupa la aridez teórica de esta discusión, porque realmente falta muchísimo, prácticamente está todo por hacerse en el tema de los derechos culturales, a pesar de que todo el mundo habla de los derechos culturales. Es como una moda, digamos, ¿no? Así como se puso de moda el tema del patrimonio cultural, pues también los derechos culturales ahora le toca su turno, ¿no? El problema es saber a qué nos referimos conceptualmente, a qué nos referimos teóricamente, jurídicamente, con relación a este rubro de derechos. Entonces, voy a empezar, y no les voy a aburrir mucho, se los juro. Voy a empezar contándoles que el mayor auge de atención de los derechos culturales en la Ciudad de México se dio en el contexto en el cual el jefe de gobierno planteó la necesidad de una nueva constitución, de una constitución política para la Ciudad de México. Ustedes saben que a partir de 1993, después 1997, empezó un cambio, empezó una transformación de la personalidad jurídica de la Ciudad de México. Antes era un departamento del Distrito Federal, después se convirtió en un gobierno del Distrito Federal, hasta que en este momento, digamos, ya cuenta con una constitución política para la Ciudad de México, impugnada ante la Corte, pero ya tiene su constitución, o sea, ya no es cualquier cosa, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando el jefe de gobierno planteó la necesidad de una constitución para la Ciudad de México, entonces me hizo el favor el señor secretario de Cultura del gobierno de la ciudad de llamarme y conversar conmigo sobre qué debíamos proponer para la Ciudad de México en el ámbito de la cultura. Entonces, mi planteamiento fue que ya había varias legislaciones para la ciudad que se aplicaban. Estaba, por ejemplo, la Ley de Fomento Cultural, estaba la Ley de Fomento a la Lectura, la Ley de Fomento al Libro y la Lectura, estaba la Ley de Filmaciones, estaba la Ley de Archivos, es decir, había una diversidad de legislaciones. Y entonces, pensar en una ley de cultura para la Ciudad de México, pues francamente se me hacía medio ocioso o intrascendente en cierta medida, pues porque muchos de los ámbitos en el cual opera el gobierno de la ciudad pues ya se estaban abordando, ya se estaban trabajando. Entonces, lo que yo le planteé es que lo que no existía ni en la Ciudad de México ni en el país era una legislación que le hiciera justicia
a un tema que se empezó a tratar desde principios del siglo XX. Desde principios del siglo XX se empezó a sistematizar este concepto, esta idea de los derechos culturales. Esta idea de los derechos culturales que tiene dos vertientes en su origen. Una es la vertiente histórica, desde la Edad Antigua, desde el propio rey Urukagina, Hammurabi, etc., hasta la historia, digamos, más reciente, que podría provenir del siglo XIX, principios del siglo XX, en el cual se fueron defendiendo una serie de derechos, llamémosle así, colectivos, por ejemplo, de los obreros, de los sindicatos, de las mujeres, de los monjes budistas que eran marginados, que eran perseguidos, de las masacres que se llevaban a cabo en Europa del Este, en América Latina, las dictaduras, etc. Entonces había todo un contexto histórico que llevó a sistematizar esta idea de los derechos culturales. Y entonces fue a principios del siglo XX cuando empieza a hablarse de los derechos culturales como concepto, con esta terminología. Entonces, en esa tesitura digamos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando por primera vez se hace mención de los derechos culturales, así tal cual. Después se reproduce esto en la Carta, en el Pacto de San José, se reproduce desde luego de una manera mucho más elaborada, mucho más acabada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto de Derechos Civiles, es decir, todos los documentos de derecho internacional empiezan a reproducir este concepto, este término. Sin embargo, siempre fueron acompañados en los documentos de derecho internacional de otros dos tipos de derechos, los derechos económicos y los derechos sociales. Y casi siempre se teorizó sobre los derechos económicos y los derechos sociales, pero no se teorizó sobre los derechos culturales. Se les dejó ahí como una especie de hijo no deseado, y se le abandonó, hasta que a principios de este siglo empezó a plantearse la idea de que había que reformar la Constitución mexicana para incorporar, fíjense ustedes, para incorporar el derecho a la cultura. El problema es que como no hubo mayor teorización sobre los derechos culturales, este concepto no solo se tergiversó, se prostituyó y extravió su camino. ¿Por qué? Porque los documentos internacionales, hasta hace apenas 3 años, si no mal recuerdo, que vi un documento que hacía mención del derecho a la cultura, pero todos los demás documentos de derecho internacional, ninguno habla de derecho a la cultura. Ninguno habla del derecho a la cultura. Ese es un cuento, esa es una fantasía de dos teóricos sudamericanos que inventaron, que interpretaron los textos de derecho internacional y terminaron hablando del derecho a la cultura. Por eso, casi siempre se hace hay una confusión entre los derechos culturales y el derecho a la cultura, y ahora le llaman el derecho al acceso a la cultura, que fue un debate durísimo el que tuvimos a principios de este siglo, cuando se propuso la reforma de la Constitución en el artículo 4. Primero se había planteado que debía ser en el artículo 3, después en el artículo 4, al final quedó en el artículo 4. Pero el asunto es, les decía yo, que este concepto de los derechos culturales se abandonó, se dejó de lado, no se teorizó sobre ellos, y en su lugar se terminó hablando del derecho a la cultura y luego del derecho al acceso a la cultura. Y así se reformó nuestra Constitución. Bueno, como quiera que sea, yo se los he contado a las compañeras y compañeros que han compartido conmigo mis clases, que al final lo que sucedió fue una solución salomónica, porque había dos posturas. Una postura que decía, no, es que hay que poner en la Constitución el derecho a la cultura. ¿Por qué? Bueno, porque allá lo han hecho otras constituciones, como España, como Uruguay, como Guatemala, como Colombia, etcétera, etcétera. Es decir, no había más argumentación en el sentido de que ya lo habían hecho otras constituciones, otros países, también nosotros teníamos que seguir esa ruta. Mientras que otra tendencia, otra corriente, planteábamos que ese enunciado del derecho a la cultura no tiene sentido. No tiene sentido ese enunciado del derecho a la cultura, salvo que estemos pensando en la alta cultura.
como decía el célebre poeta inglés norteamericano Thomas Eliot, ¿no? Thomas Eliot está pensando en la alta cultura, o también George Steiner, otro gran literato, filósofo norteamericano. Ellos están pensando en la alta cultura, y la alta cultura es una élite que tiene un conocimiento de sabiduría, ¿no? Entonces, el acceso a la cultura es pensar en escalar hacia esa alta cultura. Entonces, siempre la pregunta era, cuando decían derecho al acceso a la cultura o derecho a la cultura, ¿en qué estaban pensando? Bueno, ese fue el debate. No se los voy a contar todo porque los voy a aburrir y prometí no hacerlo. Nada más estoy poniendo el contexto. En ese sentido, entonces, cuando se reformó la Constitución, lo que dijeron los legisladores fue, o la decisión que tomaron fue, a ver, hay dos posturas, se habla de derecho a la cultura y se habla de derechos culturales, hay dos corrientes, vamos a darle gusto a los dos, ¿no? Que queden los dos contentos. Entonces pusieron en el enunciado, en el párrafo 12º del artículo 4 de la Constitución, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al ejercicio de sus derechos culturales. Ahí quedaron establecidos. Yo les dije, hagan de cuenta ustedes una especie como de maldición de Tutankamón, pero van a ver, un día les va a costar desarrollar ese enunciado del derecho al acceso a la cultura, porque ¿qué están entendiendo por el derecho al acceso a la cultura? Y dicho y hecho, vean ustedes los textos jurídicos hasta ese artículo 4 de la Constitución y la Ley de Cultura y Derechos Culturales que se aprobó recientemente, es un mar de confusiones, ¿no? Entonces, al final, el tema del derecho a la cultura no es otra cosa que el acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado. Así, después de tanto filosofar y teorizar y todo el asunto, a ver, ya, en serio, en concreto, es eso el derecho a la cultura. Entonces se termina hablando realmente del derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura. Lo otro se incluyó ahí, pero otra vez nadie empieza a desarrollar ese tema. ¿Por qué les hago todo este cuento? Porque cuando me pregunta el señor secretario de Cultura de la Ciudad de México qué vamos a proponer o qué podemos proponer para la Ciudad de México, mi planteamiento fue algo que no se ha hecho, algo que es inédito y que tiene 100 años sistematizándose, es el tema de los derechos culturales. Nosotros tenemos que dar un paso adelante en el sentido de que si esa Constitución de la Ciudad de México novedosa, que va a dar vida, que va a dar surgimiento a esa mayor autonomía de la Ciudad de México, tenemos que incluir en esa Constitución un primer catálogo de derechos culturales que aparezca por primera vez en un texto constitucional. No importa que no sea una constitución política general, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no importa, pero que sea a un nivel constitucional. Y si lo logramos, entonces habremos dado un paso enorme, gigante, y el siguiente desafío será elaborar una ley de derechos culturales. Y entonces, recuerdo que hubo varias reuniones con Porfirio Muñoz Ledo, con Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Villoro, el secretario de Cultura, en fin, otros personajes con los que discutimos mucho el tema de los derechos culturales. Al final, es muy chistoso, y yo creo que eso lo debemos aprender siempre, ¿no? Tratar de resolver un tema tan especializado, tan específico, y en realidad cualquier tema, así como una especie de reunión, un tanto como asamblea o ese tipo de cosas, no funciona. Siempre hay que avanzar con una propuesta, no importa que se haga pedazos, no importa que se transforme, pero que haya una propuesta. Y entonces discutimos una propuesta de elaboración de un primer catálogo de derechos culturales en la Ciudad de México. Había muchas bases, había muchas fuentes de la cual partir. La parte de la historia jurídica en materia de cultura y educación que México ha venido construyendo desde el siglo XIX. Y entonces cuando ustedes revisan la historia de la legislación en materia de cultura y educación en México, se sorprenderán de la cantidad de derechos culturales que ya existían en la legislación, pero que no llevaban ese nombre de derechos culturales. Entonces, por ejemplo, museos, bibliotecas, archivos, libertad de expresión, libertad de escritura, es una serie de derechos culturales.
Sin embargo, la idea era hacer un catálogo que retomara derechos culturales clave, importantes en la vida de una sociedad, de una comunidad, como el tema de las lenguas, como el tema de la identidad, como el tema de los espacios públicos, en fin, toda una diversidad de derechos. Sistematizarlos y después desarrollarlos. Y entonces, una vez que se aceptó ese planteamiento que le hice al secretario de Cultura, hubo varias reuniones en donde estuvimos discutiendo con diversos sectores, con diversas personalidades, el planteamiento del catálogo, retomando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles, la Declaración Universal, la Declaración de Friburgo, en fin, toda una serie de documentos. Lo sistematizamos y lo mandamos entonces a la comisión que se estaba encargando del constituyente a la discusión. Fue durísimo, o sea, hubo que ir a defenderlo, hubo que ir a explicarlo, hubo que desarrollar el contenido, etcétera, etcétera. Y al final se logró convencer justamente de la necesidad de ese pacto, de ese catálogo de derechos culturales. No les hago el cuento largo de las vicisitudes que hubo que pasar para que se llegara a entender y se llegara a aprobar, pero se aprobó, se logró aprobar ese catálogo de derechos culturales. Fíjense ustedes, es un paso fundamental en la vida del país y de la Ciudad de México. No existe ni en el país, ni en que yo conozca en algún documento constitucional de otro país, un catálogo de derechos culturales como lo hay ahora en la Ciudad de México. Y ya platicaremos, si a alguien le interesa después, de lo que ha significado todo esto. El tema es que un día estaba yo feliz y contento, gozando de mi ociosidad, y entonces me vuelve a hablar el señor secretario de Cultura y me dice: oye, fíjate que me dice el jefe de gobierno, el secretario de gobierno, que tenemos que avanzar en la legislación en materia de derechos culturales, etcétera, y entonces ¿cómo le hacemos? Me dice, me propuso si la podía elaborar, y yo le dije: mira, yo no tengo ningún problema, pero me parece que es importante que haya siempre una especie de contraparte con la cual se discuta, que haya una especie de diálogos con distintos sectores que son importantes para elaborar. Y entonces empezamos ese proceso, un proceso como de asesoría, digamos, de orientación para la elaboración de la legislación. Tampoco les hago el cuento largo. El tema es que estábamos en una etapa final de la elaboración de ese borrador, de ese documento de trabajo, y entonces de pronto un día me llega un documento del diputado Alfonso Suárez del Real, que él había participado, que él había sido convocado al proceso de elaboración de la ley de cultura. Fíjense ustedes lo que son las cosas y las ironías de la vida, para que un día uno no sienta el desprecio que sufre en la vida, porque de verdad se sufre, así como se goza, se sufre. Entonces, el tema es que yo recuerdo que cuando fue la discusión de la reforma constitucional en 2001 y después 2009, fueron 9 años de discusión, nadie me pelaba. Yo decía, había que profundizar en los derechos culturales. No, alguien decía, no, casi decía que eso de los derechos culturales era una fumada de la verde, ¿no? Que eso de los derechos culturales era una serie de lucubraciones, de aspiraciones, pero que se llegaran a concretar era muy difícil. Yo siempre me sostuve y dije, no, sí es importante y voy a pretender demostrarlo. Escribí un libro precisamente sobre los derechos culturales en el marco de los derechos humanos. Después retomo la experiencia de la Ciudad de México y sistematizo qué es lo que se había hecho, no solo a nivel federal, sino a nivel local. Y entonces como que se convencieron del asunto. Y resulta ser que ese grupo que convocó a la Cámara de Diputados para la elaboración, que además, lo digo con mucha responsabilidad públicamente, esa idea fue una idea mía. Y entonces cuando sistematizaron la idea y convocaron eso, me dieron una patada y me dijeron, tú te quedas afuera. Lo cual, la verdad es que, digo, pues, sufrí, pero no lo lamento.
Y el tema es que les estoy platicando esto porque se conformó ese grupo, se conformó ese, se llamó Consejo Redactor o Comisión Redactora de la Ley de Cultura y de Derechos Culturales, una cosa así. Después fueron muy cuestionados los legisladores porque se les decía que por qué habían convocado una comisión, entonces ¿para qué les pagamos a ellos? ¿Para que legislen? ¿No? Entonces dijeron, no, es que no es una comisión redactora, es un consejo orientador, ¿no? Y total que terminaron siendo un consejo desorientador porque elaboraron un documento y lo mandaron a la Consejería Jurídica y la Consejería Jurídica de Presidencia se los hizo polvo, les cambió totalmente el tema. Y terminaron aprobando esta ley que se aprobó de Cultura y Derechos Culturales. Aprendiendo esa experiencia, mi postura siempre fue que había que pensar una legislación desde la Ciudad de México, no copiar lo que se hacía a nivel del Congreso de la Unión. Y entonces, lo que hizo el señor diputado Suárez del Real, a quien yo le tengo aprecio y respeto, fue hacer un émulo, hacer una copia de ese documento que hizo el Consejo Desorientador. Entonces, si ustedes lo comparan, la exposición de motivos es casi idéntica, el contenido del articulado es casi idéntico del de ese documento. Entonces un día el diputado Suárez del Real dijo, aquí está mi iniciativa de ley, y la presentó en la Asamblea Legislativa. Si ustedes la puedan leer, les pido que la busquen, que la lean, y que no me crean a mí de lo que estoy diciendo, sino que ustedes mismos lo constaten. Ustedes mismos lo constaten, hagan un análisis de ese documento, etc. Mientras tanto, el proceso, digamos, que se siguió del otro documento, yo les decía, no tiene por qué detenerse, no importa si hay dos planteamientos, no importa si hay dos iniciativas, que se discutan. Igual, el documento del señor diputado Suárez del Real tiene algún aspecto valioso, importante, que se retome, o a la inversa. Pero el tema es que mientras más ideas, digamos, se planteen sobre esta materia, es mucho mejor. La única y gran diferencia, fíjense ustedes, la única y gran diferencia es que mientras él trae la visión de la Cámara de Diputados, de ese consejo, para aplicarla a la ciudad, nuestra visión es a la inversa, que hay que pensar desde la ciudad para tener un documento legal. Si no, nunca resolvemos problemas reales. Ok, hasta ahí pues el contexto. No les voy a platicar de todo el desarrollo teórico que ha habido, no en México, sino a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos y a nivel de Sudamérica, sobre el tema de los derechos culturales, en donde encontramos, por ejemplo, a Germán Arciniega, a Irme Saba, a Robertson, a Edwin Harvey, es decir, toda una serie de teóricos que han intentado desarrollar teoría sobre este tema de los derechos culturales, aunque al final se hayan extraviado y terminen hablando del derecho a la cultura. Pero a lo que voy es que, entonces, ¿qué es lo importante de la legislación de derechos culturales y qué es lo importante que debe aprobarse por los legisladores en materia de los derechos culturales? Primero, que lo que está establecido en la Constitución es solo una base general. Esa base general hay que desarrollarla, esa base general hay que desdoblarla para que pueda tener aplicabilidad. Si no, se repite en una Constitución, en una ley, en un reglamento, se repiten generalidades y no llegan a tener aplicación. Entonces el primer gran desafío es desarrollar los postulados, los planteamientos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 2. Hay que definir autoridades directamente responsables que se encarguen de la aplicación y del respeto de los derechos culturales. Si nadie se hace responsable, no hay manera de poder reclamar la violación de un derecho cultural. Entonces hay que definir autoridades directamente responsables. Yo no tengo la menor duda de que la autoridad responsable en términos del ámbito administrativo tiene que ser la Secretaría de Cultura, pero decir la Secretaría de Cultura es un ente abstracto. ¿Quién de la Secretaría de Cultura? ¿No? Pero además, no solo la Secretaría de Cultura, hay que darle también un lugar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque es un tema que tiene que ver con derechos humanos. Entonces tiene que jugar un papel fundamental la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También hay que asegurar el cumplimiento transversal por parte de los sectores de la administración pública de la Ciudad de México. El tema del cumplimiento de los derechos culturales no es solo un tema de la Secretaría de Cultura, es la responsable, es la que tiene que resolver, pero todos los que están obligados al acatamiento, al cumplimiento de los derechos culturales, son todos los sectores de la administración pública. Vean ustedes ahorita con el tema de los sismos, lo que ha sucedido, por ejemplo, con espacios públicos, con espacios históricos, si tuviéramos ya una legislación de derechos culturales, habría un mecanismo en términos de derechos humanos que no dejaría tan en la incertidumbre a comunidades, a colonias, a barrios, a pueblos, digamos, sobre este tema. Entonces, ese es un asunto importante de las autoridades responsables, pero también del cumplimiento transversal, porque desarrollo social, porque economía, porque turismo tienen que ver con derechos culturales, por supuesto que tienen que ver con derechos culturales. Entonces, ¿qué mecanismos creamos para que la aplicación sea transversal? Obviamente la transversalidad en su ejecución, en su aplicación, no será inmediata, no será de la noche a la mañana, habrá que ir creando todo un proceso para que esto se dé, porque no crean ustedes que es tan sencillo interactuar con servidores públicos, con funcionarios públicos que no tienen ni idea de lo que esto significa. Entonces es todo un proceso, pero hay que iniciarlo y hay que establecer una base normativa que obligue a ello. Otro aspecto es, ¿qué es lo que debe perseguir a fin de cuentas una ley de derechos culturales? Garantizar el acceso a la justicia cultural, a la justicia social. Es decir, un fin fundamental es que una ley de derechos culturales tiene que servir de criterio, como decía el conde, el marqués de Condorcet en el siglo XIX, finales del siglo XVIII-XIX, cuando le dan la tarea de elaborar el primer plan nacional de educación después de consumada la Revolución Francesa. Él decía que la educación servía para equilibrar, para igualar las desigualdades. Entonces, para que el que no sabía dependiera del que decía saber. Entonces, el tema de una legislación de derechos culturales lo que buscaría es eso, justamente, tratar de establecer ciertos elementos que equilibren, que lleven a una mayor equidad la desigualdad cultural, porque el tema de la diversidad cultural no es solo un tema de culturas diferentes, también hay que reconocer que es un tema de culturas desiguales en cuanto al ejercicio del poder, de la posibilidad de acceder a recursos, de acceder justamente a incidencias dentro de la política pública. Entonces, desde esa perspectiva, esta ley de derechos culturales tiene que atender justamente, crear una serie de mecanismos que ayuden a acceder a esa justicia cultural, a esa justicia social. Por otro lado, ¿cómo logramos que se pueda acceder a esta justicia cultural, a esta justicia social? Estableciendo mecanismos de exigibilidad. Les adelanto, puede que ustedes digan después, no, este fue puro chisme, pero les adelanto, ¿qué se tendría que pensar en este sentido? Mi planteamiento siempre ha sido que la Secretaría, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura no debió haber desaparecido el Instituto de Cultura que existía antes de la Secretaría, sino que se debió haber dejado y haberle dado atribuciones específicas. Justamente, ¿por qué? Porque un ente administrativo necesita de elementos teóricos, de elementos académicos, de elementos técnicos para poder actuar. Si no, toda la vida está como un mendigo, no un mendigo, sino como un mendigo pidiendo favores. Entonces voy a firmar un convenio con la UNAM, voy a firmar un convenio con la UAM, voy a firmar un convenio con el INA, voy a firmar un convenio con el CIESAS. ¿Por qué? Porque no tengo elementos que me sustenten teórica y técnicamente como ciudad de recursos para que yo pueda actuar administrativamente. Entonces mi planteamiento en ese sentido siempre ha sido que es necesaria la existencia de un instituto que sea un órgano desconcentrado. Quienes toman todo este tema de legislación y todo eso entenderán a qué me refiero, y no quisiera yo meterme a ese asunto para no aburrirlas más, pero la cuestión es que ese instituto tendría que ser ahora un instituto de derechos culturales.
un instituto de derechos culturales que tenga una vertiente académica, una vertiente técnica, una vertiente normativa reglamentaria, a donde pueda ir cualquier ciudadano a interponer una queja en el ámbito administrativo. Oiga usted, fíjese que tal funcionario violó mi derecho cultural a una biblioteca comunitaria que yo estaba gestionando. Oiga usted, me violó mi derecho cultural, por ejemplo, a un ritual que llevábamos a cabo, una peregrinación, nos dijeron que ya no podíamos transitar. Estoy pensando en voz alta. El tema es que tiene que haber un ente a donde pueda acudirse a presentar una queja y entonces el gobierno tenga que resolver, dado que se trata de un recurso que se interpone por la violación de un derecho humano. Y si no, está también la Comisión de Derechos Humanos, y entonces la Comisión de Derechos Humanos estará en posibilidad de emitir una recomendación para resolver el conflicto. En una de esas también no se trata de meter una queja por cualquier vanidad, ¿no?, sino por cuestiones que estén suficientemente sustentadas. En fin, el asunto es que hay que establecer mecanismos de exigibilidad. Entonces está el recurso de queja, está el recurso del juicio de garantías, etc. Hay como 3 recursos los que hemos pensado justamente en ese sentido para que esto se pueda concretar. En segundo lugar, el tema también que tiene que ver con las distintas instancias, porque interviene, como les dije, no solo el ámbito administrativo, interviene el ámbito no jurisdiccional, que es la Comisión de Derechos Humanos, pero también tendrá que intervenir en algún momento el Poder Judicial, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa? Fíjense ustedes, el amplísimo mundo que se abre para todo esto, porque entonces necesitarán tener gente capacitada en el ámbito administrativo, en el ámbito de los derechos humanos de las comisiones y en el ámbito judicial. Ahí habrá que capacitar gente que a su vez se convierta en capacitadora para definir conceptos, para definir procedimientos, para definir recursos, para hacer investigación de campo. Es decir, es impresionante lo que se puede derivar de todo ello. En ese sentido, entonces, es importante proponer la creación de una instancia que se aboque justamente a todo el desarrollo específico, técnico, profesional de todo esto, y eso llevará un tiempo, y eso así en general pues no lo puede o no lo va a hacer, digamos, la Secretaría de Cultura. Una de las cuestiones que siempre he planteado con el asunto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México es que hagan de cuenta, un ente desnutrido, un ente que está padeciendo una enfermedad de raquiticidad terrible, porque tiene una tarea inmensa y su personal y su estructura orgánica es tan pobre que todos hacen todo, ¿no? Entonces eso no es posible, se tiene que pensar justamente en una estructura orgánica que responda a las necesidades de una ciudad con esta magnitud. Desde esa perspectiva, entonces, es importante tener ese ente especializado que empiece a desarrollar esto, que nutra al secretario, que haya subsecretarios, que haya órganos desconcentrados, que incluso se piense un organismo descentralizado que le dé fortaleza a la Secretaría de Cultura. Si no, francamente no se está en capacidad de responder a las grandes demandas de derechos culturales que existen en esta ciudad. Y por otro lado, una cuestión importante, y eso vean ustedes por ejemplo en el documento, no solo del diputado Suárez del Real, sino de la ley esta que se aprobó en el Congreso de nuestra Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Esa ley, o es una propuesta, y la otra ley, yo no sé cómo la van a ejecutar, porque no tienen mecanismos de coercitividad. Una ley que no obliga, no es ley. Una ley que no impone sanciones por la falta de cumplimiento, no es ley. Será un código ético, o será un código moral, pero en estricto sentido no tiene esa parte específica de una norma jurídica que es la coercitividad, que es la obligatoriedad. Y entonces, desde este punto de vista, otro desafío al que nos hemos estado enfrentando, digamos, es la elaboración de un pequeño listado, de una pequeña relación de tipificación de conductas que puedan configurar delitos o faltas administrativas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un funcionario público
a un migrante indígena en la Ciudad de México, no le hace caso. Porque uno de los recursos para poder defender los derechos culturales es que tengan la posibilidad de interponer la queja en la lengua que elija. Y entonces en ese sentido se necesitará gente preparada, justamente que sepa náhuatl, que sepa zapoteco, mixteco, lo que sea, digamos, para poder, habrá que establecer convenios con el INALI o con la licenciatura de Gestión y Desarrollo Intercultural, que aquí salen muchas nahuatlatas, no, bueno, nosotros son hablantes de náhuatl originarios, ¿no? En fin, lo que estoy diciendo es que ante esta circunstancia, ¿qué pasa si un funcionario, si un servidor público no toma en cuenta, no le hace caso o desdeña la presentación de una queja de un migrante indígena y que lo desdeña simple y sencillamente porque lo juzga por su apariencia, ¿no? Entonces todo esto es relevante de tal manera pues que hubo que establecer o hay que establecer ese apartado de faltas administrativas e incluso delitos que se cometan por parte de servidores públicos o por parte de cualquier ciudadano que ejerza poder sobre algún otro y que violente justamente sus derechos culturales. En ese sentido, pues, termino señalándoles que discutimos, por ejemplo, he tenido una primera aproximación con este asunto de los pueblos originarios. Es interesante, porque resulta ser que hubo un sector, le llaman una federación de pueblos indígenas de la Ciudad de México que se organizó, que están en toda esta área de Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, etcétera, que han reclamado el hecho de que no los consultaron adecuadamente para la elaboración de la Constitución. Hemos dialogado con ellos, hemos intercambiado ideas, y el principal aporte que ellos establecieron, y aparece en una de las propuestas de este documento, es que cualquier medida que tome la administración pública de la Ciudad de México que afecte los derechos y cultura de los pueblos originarios o indígenas y originarios, deberá tener en cuenta su aprobación expresa, su consentimiento expreso, mediante consulta pública culturalmente adecuada, ¿no? Entonces eso empieza a concretar ya este tema de la diversidad, pero también tomando en cuenta necesidades de interés general, obligaciones de interés general que tiene que resolver el gobierno de la Ciudad de México. También estuvimos en diálogo un primer acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que ellos tenían ahí varias quejas, pero no sabían cómo resolver, a quién acudir, etcétera. Total, que en este proceso, pues, ha habido acercamiento con esos dos sectores, y la idea es tratar de ir definiendo una ruta para que la Asamblea Legislativa asuma también esta otra propuesta y pueda haber por lo menos esos dos documentos que establezcan una especie de contrapeso para que pueda haber una discusión en la cual me parecerá que es muy importante que ustedes, como interesadas, como estudiosas, y perdón por lo de estudiosas e interesadas, pero son mayoría, ni hablar. Entonces, en ese sentido, me parece importantísimo que estén al tanto de este tema. Hoy por la tarde tendremos una reunión. Déjeme decirle que con quien hemos estado siguiendo este proceso de manera muy cercana es con el doctor Jorge Sánchez Cordero, reconocido jurista, sobre todo en el ámbito internacional. Hemos retomado experiencias que se han desarrollado, por ejemplo, a partir de las observaciones generales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hemos retomado experiencias que se han venido planteando en el ámbito internacional de resoluciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo temas que tienen que ver con grupos originarios, o planteamientos que se están haciendo desde Italia, en fin, es decir, ha habido una amplia gama en este sentido, y con él hemos seguido coordinadamente todo este proceso para lograr que haya una ley seria, digamos, que responda a las necesidades en esta Ciudad de México. Bueno, para no aburrirlas más, este es mi planteamiento. Si alguien tiene alguna
pregunta, comentario, estoy en sus manos. Gracias. Perdón, ¿cómo se llama tu libro? El libro se llama, uno es el de los derechos culturales en el marco de los derechos humanos, y el otro es legislación cultural, temas y tendencias. Ahí hay un capítulo dedicado también a los derechos culturales en la Ciudad de México. ¿Y dónde podemos leer ese documento de la iniciativa de ley? Mira, yo espero que a partir de la próxima semana ese documento pueda difundirse generalizadamente, digamos, ¿no? Es más, una vez que haya, digamos, un visto bueno de parte de la propia Secretaría, convocar a foros de discusión, previa distribución del documento, analizarlo, cuestionarlo, complementarlo, lo que sea, es decir, abrir para su discusión ese documento. ¿Tienes página de internet, página, correo electrónico, dónde se te puede localizar? Sí, señor. Mire, le doy mi correo. Es Wolfy Cotton, BOLFY, así como está aquí, nada más que con minúsculas, todo seguido, @gmail.com.mx. No, .com nada más. No, gmail.com. El de Prodigy también todavía está vigente, pero es para las familias. El de Gmail está a sus órdenes. Es que me chivean, por eso me hago bueno. ¿Alguien tiene más otra pregunta? Yo, aunque no estuve toda la sesión, antes que nada agradecerle y preguntarle, pues justo un tema que nosotros hemos estado trabajando, que con usted lo he comentado, que es el tema de el derecho a la cultura por parte de las personas con discapacidad. Nosotros acá en el Congreso solamente tuvimos una ponencia que usted pues conoce. Entonces quisiera ver si nos podría explicar más al colectivo de los gestores, pues esta parte de cómo se entrelazan los derechos, el derecho a la cultura para personas con discapacidad, o cómo se debería de ver, porque pues entra en la misma gama de los derechos humanos. Claro. Sí, justo en este documento que se está terminando de elaborar, o que está ya prácticamente en su calidad de documento de trabajo, sistematizado en un apartado que se refiere a la especificidad del cumplimiento de los derechos culturales para sectores en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellos, obviamente, los sectores con, ¿cómo se le llama?, con capacidades distintas, discapacitados, qué sé yo, el nombre que se maneje, de tal manera que el desafío ahí, maestra Dani, es a poder trabajar justo con este sector. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, como ha sucedido con una especie de espíritu paternalista con los pueblos indígenas y originarios, es imaginar o inventar las necesidades que ellos tienen, y difícilmente nos acercamos a ellos para sistematizar cuáles son sus necesidades o cuáles tendrían que ser sus necesidades en el ámbito cultural. Y a lo que usted se refería específicamente, hay un concepto jurídico que se llama el derecho a la accesibilidad, que es distinto del derecho al acceso a la cultura, son dos cosas distintas. Entonces la accesibilidad se refiere precisamente a que puedan tener posibilidad de hacer uso de ciertos bienes y servicios, o de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, ¿no? Y ahí puede ser temas de infraestructura, puede ser de tecnología, qué sé yo. Pero para eso, lo que plantea la ley en términos de base general es que tiene que trabajarse con relación a estos derechos específicos de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, entre ellos específicamente el tema de la accesibilidad, por ejemplo, a museos,
a monumentos históricos, o aquello que haya sido declarado patrimonio de la Ciudad de México. Si tiene que ver con tema federal, habrá que acordarlo con el gobierno federal, ¿no? Para no incurrir en cuestiones de controversia, como ha sucedido últimamente. Estoy pensando, por ejemplo, en la declaratoria que se hizo de patrimonio intangible de la celebración de Semana Santa en Iztapalapa. Ahí tendrá que establecerse, si alguien reclama que quiere acceder, como accede cualquier persona ahí, habrá que construir formas, habrá que construir métodos, con las limitaciones que sin duda alguna habrá. O por otro lado, habrá lugares en donde eso no podrá hacerse tal cual, o sea, como por ejemplo, no podemos meterle un elevador en medio, por ejemplo, a la pirámide de Monte Albán, ¿no? Entonces, pero hay maneras de resolverlo de otra forma, tecnológicamente, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el tema de la accesibilidad, que entraría efectivamente dentro del rubro de los derechos humanos, culturales, pero el siguiente desafío en términos de política pública, porque ahí es la política pública la que empieza a operar, es cómo elaboramos ya catálogos mucho más específicos, por ejemplo, de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Gracias. Sí, para servirles. Sí, por favor. Hola. Hola. Pues, o sea, yo tengo una pregunta en cuanto a los mecanismos. O sea, si se ha pensado en cómo difundir esta ley, o sea, respecto a... Pues es que es complicado cuando se hace una ley y entonces, ¿cómo haces que el público y que la ciudadanía entienda esa ley, ¿no? No solo en términos jurídicos, sino que realmente sepamos que tenemos derechos culturales, una, Sí. dos, que cuando nos son violados podemos levantar una denuncia, una queja Es respecto correcto. a eso. Es correcto. Y tres, que no es una cosa que solo se hace para los pueblos indígenas, ¿no? Así es. O sea, que también nosotros ahorita con el sismo y todo, pues hay muchas colonias que podrían reclamar esto de los derechos culturales por el espacio público y todo, pero que no sabemos que uno, tenemos ese derecho, y dos, que no, a qué instancia vamos, y así, ¿no? Entonces, la verdad ahorita desconozco cuáles son mis derechos culturales, yo ahorita como estudiante, ¿no? Como persona que vive en la Ciudad de México, ¿no? Y que creo que me parece más claro verlo, pues sí, con personas de comunidades indígenas y conozco los rituales, ¿sí? Pero que me parece que también falta un aspecto bien importante, que es cómo la ciudadanía concibe la cultura, ¿no? Y los derechos culturales, porque pareciera que solo son para las bellas artes, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? Si hay un mecanismo para eso, ¿se plantea que por medio de la educación o por medio de qué se va a hacer que las personas sepamos que tenemos derechos culturales? Es correcto. ¿De una vez? No, de la mano. No, o sea, como que adicional a lo que dice mi compañera Pilar, pues no solo la ciudadanía, sino también las instituciones de la Ciudad de México, como es la Autoridad del Espacio Público, que no tiene, bueno, es que ahí está, que no tiene como una, pues, conciencia de qué son los derechos culturales y ni siquiera de cómo se protege el patrimonio cultural urbano. Y que no solamente se queda en esa institución, sino en varias, que no saben, no sabemos al 100, como de qué va todo esto. Dos cosas. Primero, justo esa sería una tarea del Instituto de Derechos Culturales. Es decir, por eso sería un área que abarcaría la parte académica de investigación, porque hay que seguir investigando sobre los derechos culturales. La parte técnica, de qué sería la parte específica técnicamente hablando, qué soportar en dictámenes, por ejemplo, o de comprensión de las quejas que se presenten, y la parte normativa, que establece un desafío de poder tener un espacio dentro del instituto que se aboque a toda la parte formativa en materia de derechos culturales, la parte de difusión, la parte de divulgación que ahora ya se distingue, la parte de vinculación con el sector educativo. Tendrán que crearse no solo acuerdos, por ejemplo, con el sistema educativo que sea facultad del gobierno de la Ciudad de México, sino además crear espacios de formación y educación no formal, ¿no? Informal, y eso implica la elaboración de métodos, implica la elaboración de un modelo pedagógico, implica la elaboración de materiales didácticos, etcétera, que hagan justamente su trabajo de información y de generación de conciencia ciudadana en ese sentido.
créanme de verdad, y no es porque esté sacando de la manga, pero todo esto está tratando de establecer una especie de carácter sistemático que esté envolviendo a todo, por eso la parte de la transversalidad. Y en ese sentido, el gran desafío es, y yo creo que por eso se la piensan y por eso se la pensarán los legisladores y el propio gobierno de la ciudad, porque entrarle a esto es algo que no tiene vuelta atrás. Por una de las características de los derechos humanos, de los derechos culturales, es su carácter progresivo, ¿no? Una vez que se asume uno, avanza, no retrocede. Y esto implica entonces generar métodos, generar modelos de aplicabilidad constantes y cambiantes, que se van ajustando en el tiempo y en el espacio. Y en ese sentido, precisamente por eso se requiere de un órgano que específicamente se aboque a ese tema. Porque si lo dejamos en manos burocráticas, que la dirección tal, que el departamento tal, francamente eso ahí se va a ahogar, ahí se va a perder. Yo digo, si no se es capaz en la Ciudad de México de tener un órgano especializado en esa materia, va a ser puro rollo, va a ser puro cuento, va a ser retórica. Entonces por eso es importantísimo empujar, y este instituto, créanme, de verdad, tendrá que tener un carácter multidisciplinario, porque se necesitarán abogados, porque se necesitarán antropólogos, gestores, politólogos, en fin, es decir, justamente en esta visión multidisciplinaria. Y entonces habrá que ir construyendo una ruta de capacitación, justamente para empezar de cómo cumplimos ese catálogo que ya está establecido. Empezar por lo más modesto, cómo se cumple con ese catálogo. Y después, conforme avancen los procesos de investigación, esta siempre ha sido particularmente mi misión, cómo vamos incorporando, porque ese catálogo no se agota ahí, por un lado, y por otro lado porque hay muchos derechos culturales que se cumplen a través de otros instrumentos legales, los laborales, los educativos, por ejemplo, la parte de cinematografía, la parte de teatro, la parte del sector de los jóvenes, la parte de los adultos mayores, en fin, es decir, esto es un gran desafío. Entonces, obviamente esto será progresivo. La creación del instituto, tampoco crean ustedes que si lo llegan a aprobar, no sé, en un tiempo mínimo se tendrá así una gran infraestructura. No, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, ustedes en sus clases habrán oído hablar del Museo Nacional Mexicano, que se constituyó en 1825, 1827. El gran Museo Nacional Mexicano era un triste cuartito allá en el edificio de Moneda 13, en una esquinita donde estaba un señor en su escritorio con unas apiladas obras de arte y recopilando monolitos, como le llamaban. Eso era, así empezó a funcionar, ¿no? Este instituto tiene que empezar de menos a más, ¿no? Y para eso hay que ir incorporando, trabajando justamente, sobre todo con sectores jóvenes que vayan incorporando y le den vida justamente a una institución de esta magnitud, ¿no? Pero ¿qué países están más avanzados en esta cuestión? Pues se supone que, por ejemplo, Alemania fue el país que tuvo la capacidad de hacer un análisis sistemático vinculado con un observatorio ciudadano que dio como resultado la Declaración de Friburgo, entonces, y a la cual se sumó la propia UNESCO. Se reunieron estas tres instancias y entonces empezaron a sistematizar, haciendo un análisis de diversos instrumentos de derecho internacional, de derechos humanos, viendo qué era lo común que se proponía en varios países, digamos, ¿no?, de manera aislada o en varios documentos de derecho internacional. Entonces ellos fueron los que empezaron a sistematizar este tipo de derechos. De ahí, francamente, en las legislaciones que yo conozco a nivel internacional, yo podría decir que el caso de Brasil, el caso de Uruguay, el caso de Francia, son como los más avanzados, tomando en cuenta
que ellos lo hacen de manera, de alguna forma, deductiva, o sea, o interpretativa en el asunto del cumplimiento de los derechos culturales, pero no tienen un catálogo expresamente reconocido en un documento, en este caso, como es una Constitución de la Ciudad de México. Por eso México, en este caso, habiendo aprobado ese catálogo en la Constitución política, claro, siempre aclaro, la Constitución en ciertos aspectos está impugnada, y la Corte en este momento está resolviendo justamente los aspectos que se impugnaron. Entre ellos, un aspecto que se impugnó en el ámbito de la cultura fue la parte referente al patrimonio cultural, y lo hicieron porque el documento original que nosotros enviamos, redactado para incluirlo en la Constitución, lo cambiaron. Esta propuesta que hicimos se fue a la comisión, yo no sé qué carambas tenía que hacer en esa comisión de desarrollo y no sé qué cosa, ¿no? ¿Qué tenía que ver el patrimonio cultural eso? Bueno, ahí lo cambiaron, no lo entendieron, pusieron lo que quisieron y se metieron con las facultades del gobierno federal. Entonces el gobierno federal dijo, ah, sí, te estás metiendo con mis facultades, pues te lo voy a impugnar. Esa parte está impugnada, porque abarcaron bienes que correspondían al gobierno federal. Pero en esta parte de los derechos culturales, esa no estuvo impugnada. Entonces, insisto, por primera vez, esta parte que no está impugnada la entiendo vigente, esperando la resolución de la Corte. Entonces, si eso es así, México será vanguardia a nivel internacional en haber incluido este catálogo de derechos culturales. Bueno, con estas preguntas damos finalizada la sesión con el doctor Wolfi. Le agradecemos muchísimo que participara con nosotros y los invitamos a que sigan en las mesas que continúan. Gracias.